Hoy día en el capítulo 14 de Zacarías vamos a cerrar el libro. Hoy día vamos a cerrar el libro de Zacarías. La siguiente semana, como dije, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, por qué podemos confiar en ella. Y después, la próxima semana, después de esa, vamos a empezar el estudio del libro de Isaías. Ese va a ser un tiempo bastante chévere. Es un libro bastante profético también, al igual que Zacarías, pero mucho más extenso. Son 66 capítulos del libro de Zacarías, de Isaías, perdón. El día de hoy vamos a ver el último capítulo en el cual vamos a ver el detalle o las cosas que el Señor le muestra a Zacarías acerca de su segunda venida y, como ya hemos visto en las semanas pasadas, acerca del milenio, de cómo va a ser el reino de Cristo acá en la tierra. Vamos a ver detalles acerca de eso y detalles de su segunda venida que no habíamos visto antes. Va a ser bastante interesante este capítulo. Zacarías capítulo 14. Pidámosle al Señor dirección. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que nos enseñes tú, Señor. Yo la verdad soy torpe de labios, Señor. Sé tú hablando a través de mí. Guía la enseñanza tú, Señor. Edifica a tu pueblo. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a estar a tus pies, Señor, escuchándote a ti. Maravillarnos con tu palabra y asombrarnos, Señor, de la precisión y la perfección de ella, Señor. Gracias por revelárnosla y dárnoslas libremente para poder edificarnos mutuamente, Señor. Guía tú esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén. ¿Tienen Zacarías capítulo 14? Vamos a empezar con el versículo 1. Pero antes vamos a entrar en el contexto del libro. Ustedes recuerdan desde el primer capítulo que hemos hablado que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. Profetizado por el Señor, 70 años iban a estar en cautiverio, se cumplen exactamente esos 70 años y el pueblo de Israel regresa a Jerusalén. Empiezan la reconstrucción del templo, sufren dificultades, oposición y el pueblo de Israel se detiene. Pasan muchos años y el Señor levanta dos profetas, Ageo y Zacarías. Esos profetas empiezan su profecía dándole ánimo al pueblo de Israel para que reconstruyan el templo. Y hemos visto a través de los 13 capítulos que íbamos viendo a Zacarías, al Señor hablando a través de Zacarías, dándole ánimo al pueblo de Israel, mostrándole al pueblo de Israel que no deben preocuparse porque el Señor está en control de todo. El Señor está en control de todas las situaciones que ellos están pasando, que ellos deben confiar en Él. El Señor les muestra también el amor que tiene por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que confiar en el amor que el Señor tenía para ellos. El Señor dice y les muestra que el que los toca a ellos, toca a la niña de sus ojos. Hemos visto también que el Señor les da profecías acerca de eventos del porvenir y acerca de su próximo Mesías que iba a llegar, el cual nosotros ya lo conocemos, pero que ellos aún no lo conocían. Les da profecías acerca de Él. Y hemos visto en los capítulos 12 y 13 acerca de su segunda venida, porque Cristo, y Zacarías lo expresa acá, iba a venir por dos veces. El pueblo de Israel no distinguía muy bien eso, nosotros lo distinguimos muy claramente, pero el pueblo de Israel no lo hacía. Y en esta última sección, capítulos 12, 13 y 14, el Señor se centra más en eso, en la segunda venida y en el milenio. Así que ahora sí, entremos al capítulo 14, vamos a leer los primeros dos versículos. Dice así: Jerusalén, ya viene el día del Señor, y en tus calles serán repartidos tus despojos. Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones para que te ataquen, y serás conquistada. Tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas. La mitad de tus habitantes será llevada en cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Vienen tiempos difíciles para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya está en Jerusalén, pero el Señor les habla acerca de un tiempo que está por venir, un tiempo en el que ellos todavía ni siquiera van a entrar los que lo leyeron, ni siquiera es un tiempo que nosotros hemos visto. Y el Señor está profetizando algo que vendrá en el futuro, que nosotros lo conocemos generalmente como el término tribulación, como el tiempo de la tribulación. Esto el pueblo de Israel lo va a pasar en el tiempo de la tribulación. Ahora,
cuando el Señor les dice: Jerusalén, ya viene el día del Señor. Cuando el pueblo de Israel empieza a escuchar acerca del día del Señor, le vienen a su mente varias cosas. Porque el Señor, a través de Isaías, a través de Joel, a través de varios profetas, Sofonías es uno de ellos también, les habla acerca de un día que está por venir, un día que se conoce como el día del Señor, que es un día de juicio, un día de castigo, un día de ira. Y cuando ellos empiezan a leer esto, ellos entienden que cuando el Señor habla acerca del día del Señor, es un día que va a ser de castigo para ellos y para toda la humanidad, porque Isaías, Joel, Sofonías hablan de una destrucción masiva de la humanidad. Y el Señor se está refiriendo a eso acá. Entonces yo lo que quiero es, porque vamos a entrar a Isaías en las próximas semanas, que entendamos muy bien cuál es el día del Señor. ¿Qué significa cuando nosotros leemos en las Escrituras el día del Señor? Porque ustedes en sus lecturas diarias de la Biblia va a llegar momentos en que ustedes van a encontrar acerca del día del Señor. Y quiero que realmente entiendan qué es el día del Señor. Les voy a leer un concepto de lo que es el día del Señor. Es un periodo de tiempo en el cual Dios interviene en la historia para llevar a cabo algún aspecto específico de su plan. Es un tiempo especial que el Señor ha utilizado o utilizará en el futuro para ejercer su plan. Es un tiempo que generalmente encontramos en la Biblia como un tiempo de juicio y de castigo. Pero como hemos visto en el libro de Zacarías, ustedes no sé si recuerdan en los capítulos anteriores que el Señor habla en aquel día, y en aquel día, y en aquel día. Y en este capítulo vamos a encontrar nuevamente que el Señor dice en aquel día y en aquel día. Y en Zacarías vemos que también aquel día se refiere al milenio, al tiempo que el Señor va a estar reinando acá en la tierra. O sea, podemos entender a raíz de eso, de que el tiempo del día del Señor no solamente abarca el tiempo de la tribulación, el tiempo de ira, sino también va a abarcar el tiempo del reino milenial. Esa es una de las partes de las cuales el Señor quiere dejar claro a su pueblo de Israel, y es algo que nos quiere dejar claro a nosotros. Cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento y las Escrituras en general, entendemos que el tiempo del día del Señor empieza después del rapto. Cuando la iglesia es raptada, es llevada a la presencia del Señor, empieza el día del Señor. Continúa por el periodo de la tribulación y continúa hasta el milenio. Y termina en los nuevos cielos y la nueva tierra, después del milenio. Entonces tenemos que entender que el día del Señor abarca todos esos periodos. Abarca desde el rapto de la iglesia hasta terminando el milenio, el fin de los 1000 años del reinado de Cristo. Entonces, quiero leer unos versículos con ustedes acerca del Nuevo Testamento, lo que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. En su primera carta, miren lo que les dice. Es en el capítulo 5, en el versículo del 1 al 3. En cuanto a los tiempos y a las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, como le llegan a una mujer encinta los dolores, y no escaparán. En el capítulo anterior a esta carta, Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica acerca del rapto, en el capítulo 4. Y ahora Pablo les habla y les cambia de tema, y le dice, acerca de los tiempos, no deben preocuparse, porque ustedes saben que el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche. Que cuando la gente diga paz y seguridad, de repente les sobrevendrá destrucción repentina y no escaparán. Es loco porque en el libro de Apocalipsis vemos que el reinado que va a traer el anticristo va a ser un reinado de paz. Y acá Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, de un momento vendrá destrucción repentina. Y Pablo les está animando a la iglesia de Tesalónica. Ustedes, acerca de los tiempos, no se preocupen, porque el día del Señor va a llegar en un momento que nadie se lo espera. Que cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. En la Biblia también encontramos acerca del día del Señor dos características. A veces se refiere a un tiempo extenso, puede ser todo el tiempo de la tribulación, o a veces acerca de un punto en especial. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver que se va a referir al día del Señor, pero como la segunda venida de Cristo específicamente como la segunda venida de Cristo. Pero hay veces en la Biblia que vamos a encontrar el día del Señor que abarca mucho más tiempo. O sea, en la Biblia vamos a encontrar partes acerca del día del Señor largas y partes que son específicas. Eso no significa que la segunda venida es el día del Señor, sino que la contiene. Nuevamente Pablo a la iglesia de Tesalónica, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo de 1 al 4, miren lo que les dice. Hermanos,
Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. La iglesia de Tesalónica está preocupada porque ha llegado a oídos de ellos de que ellos ya están en el día del Señor. Cuando Pablo le dice acerca de que el día del Señor está cerca, lo que en el original dice es que el día del Señor ya llegó. O sea, la iglesia de Tesalónica está asustada. Dice, uy, nosotros ya estamos en el día del Señor. Así nos han contado. Y Pablo le dice, no se dejen engañar, porque el día del Señor no vendrá a menos que la apostasía venga primero. Esa apostasía es ese apartarse de la fe que generalmente estamos viendo en el día de hoy. Eso es interesante porque estamos viendo que la iglesia cristiana cada vez más se vuelve apóstata, cada vez más se vuelve mucho más fría y se aleja del Señor. Se predica un evangelio de prosperidad y no el evangelio verdadero. Se predica emociones, prosperidad, salud, amor, pero no se predica a Cristo crucificado. Y lo que Pablo está diciendo acá es, ustedes no se preocupen, ustedes no están en el día del Señor. Cuando el día del Señor esté cerca, primero tiene que venir la apostasía. Y en el día del Señor se va a manifestar el hombre de pecado, que eso ya lo hemos visto mucho antes. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Una de las características dentro del día del Señor es que se va a manifestar el anticristo. Entonces Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica que no se asusten, que el día del Señor todavía no ha llegado. Y como hemos visto en la primera carta, el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Así que recordemos, el día del Señor abarca los periodos desde el rapto hasta el final del milenio. O sea, cuando ustedes se encuentren en sus Biblias el día del Señor, ya saben más o menos qué tiempo abarca. Porque en Isaías, vamos a verlo muy seguido acerca del día del Señor. Así que eso es para que ya lo tengan en su mente. Y ahorita Zacarías está hablando de que ya viene el día del Señor. Está profetizando en el versículo 1. Jerusalén, ya viene el día del Señor y en tus calles serán repartidas tus despojos. Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones para que te ataquen y serás conquistada. Tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas. La mitad de tus habitantes será llevada en cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Zacarías está profetizando acerca de un tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de la tribulación, en el cual el pueblo de Israel va a sufrir muchísimo. Sus mujeres serán violadas, la ciudad va a ser destruida. Y el Señor les dice que Él va a reunir a todas las naciones. Él va a reunir a todas las naciones. Cuando el Señor está hablando acerca de reunir a todas las naciones, nosotros entendemos y vemos en la Biblia que hay dos batallas muy importantes que se narran en los últimos tiempos. La primera es la conocida como la de Gog y Magog. Esa la encontramos en Ezequiel 38 y 39. Es una batalla en la que los pueblos que rodean a Israel, la mayoría de ellos, se reúnen para atacar a Israel. Eso lo vemos en Ezequiel 38 y 39. Pero vemos otra, en la cual al final de la tribulación se va a armar una campaña, conocida como la campaña de Armagedón. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, o han escuchado el día del Armagedón, o han visto películas acerca del Armagedón y todo eso. Bueno, las películas no tienen nada que ver con lo que la Biblia cuenta acerca de la campaña del Armagedón. Pero va a ser un tiempo, al final de la tribulación, en el cual los reinos se van a rebelar ante el anticristo. Y va a haber una batalla en Jerusalén. Pero esa batalla va a ser interrumpida por el Señor en su segunda venida. Y esa batalla es la que el Señor está narrando acá, que Él va a reunir a todas las naciones para atacar a Jerusalén. Y el libro de Apocalipsis les da un poco más de detalles acerca de esa batalla. Voy a leerles Apocalipsis 16, voy a leer los versículos 12 al 14 y el 16. El libro de Apocalipsis narra bastantes juicios que el Señor derramará sobre la humanidad durante los 7 años de tribulación. Miren lo que dice el capítulo 16, versículo de 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó, para preparar el camino a los reyes que venían del oriente.
De la boca del dragón es Satanás, de la boca de la bestia es el anticristo, y de la boca del falso profeta vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis nos da un poco más de detalles y otros capítulos como Daniel capítulo 11 nos narran un poco más de lo que va a ser esta batalla. Los reinos se van a rebelar contra el anticristo y va a haber una batalla en lo que se conoce como el Valle de Meguido, el Valle de Armagedón. Y va a haber una batalla. Y el Señor está narrando eso en Zacarías. Les está diciendo al pueblo de Israel: yo voy a reunir a todas las naciones de la tierra en el día del Señor para que ataquen a Jerusalén. Y Apocalipsis expande mucho más eso. Y es ahí donde va a haber esa destrucción masiva, y es ahí donde el Señor va a volver a interrumpir esa batalla. Sigamos el versículo 3. Después de eso, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como se pelea en el día de la batalla. Acá Zacarías está dejando algo claro. El Señor mismo va a ser el que va a venir a pelear, el que va a interrumpir esa batalla. El Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como se pelea en el día de la batalla. El Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él va a ser el que va a venir a pelear, el que va a venir a destruir a las naciones en ese día. Él mismo va a ser. No va a enviar a ningún ángel, no va a enviar a ningún profeta. Él mismo va a ser el que va a venir y va a destruir a las naciones. Y nuevamente, el libro de Apocalipsis es un libro que nos narra a más detalles todo lo que va a ser en ese tiempo, todo lo que va a suceder. Es un pasaje extenso, pero escúchenlo con atención, porque nos narra exactamente la segunda venida del Señor, cuando el Señor viene a destruir a las naciones y cuando viene con todos sus santos. Les voy a leer el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos 11 al 21. Escuchen con atención. Juan está hablando acá, el apóstol. Dice así: entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguida de los ejércitos celestiales, que montaban a caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salió una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro, y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol, y que con voz potente les decía a todas las aves que surcan los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de los reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Eso es lo que Apocalipsis nos narra acerca de la segunda venida del Señor. Cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, a los primeros versículos, vemos que cuando el Señor Jesucristo desata los rollos de los juicios, lo primero que debe venir es un caballo blanco, que lleva un arco pero no flecha, alguien que trae paz. Un caballo blanco que nosotros sabemos que es el anticristo. Pero ahora viene el verdadero rey, no el falso, no ese falso pastor como vimos en el capítulo 11, sino el verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene con todos sus santos. El Verbo de Dios. ¿Se acuerdan de dónde escuchan el Verbo de Dios? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo viniendo en gloria, viniendo con todos sus santos, con todos sus ángeles, para destruir a las naciones que estaban atacando a Israel. En Apocalipsis estamos viendo mucho más detalles de lo que Zacarías nos cuenta, pero a eso es lo que se está refiriendo Zacarías. En el día del Señor, el Señor mismo va a venir a destruir a las naciones que quieren destruir al pueblo de Israel. Y eso es lo que estamos viendo acá. Versículos 4 y 5 del capítulo 14 de Zacarías. Cuando llegue ese día, nuevamente, ese día, acerca del día del Señor, el Señor plantará sus pies en el monte de los olivos, que está al oriente, frente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces ustedes huirán a los montes por el valle, porque el valle se extenderá por los montes hacia la sal. Huirán como los que hicieron en los días de Usías, el rey de Judá, por causa del terremoto. Entonces vendrá el Señor mi Dios con todos los santos. Vemos acá más detalles acerca de la segunda venida del Señor. Hemos visto que el mismo Señor va a venir a luchar contra las naciones que atacan a Jerusalén. Ahora se nos dice que el Señor pondrá su pie sobre el monte de los olivos, y ese monte de los olivos se partirá en dos, y creará un valle, y le dice al pueblo de Israel que van a tener que ellos que huir por ese valle, y que habrá un gran terremoto como en los tiempos de Usías el rey de Judá, tan grande que va a ser catastrófico. Cuando nosotros encontramos en el libro de Zacarías el monte de los olivos, es interesante que es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se nombra este monte. ¿Ustedes recuerdan alguna vez haber escuchado acerca del monte de los olivos? En el libro de Hechos lo encontramos. El Señor Jesucristo ha sido crucificado y ha resucitado. Ha estado con sus discípulos durante 40 días. Y ahora el Señor está rumbo a partir. Y miren lo que el Señor, cómo los discípulos le van a hablar al Señor y qué es lo que va a suceder. En Hechos del capítulo 1, versículo del 6 al 12 sucede esto. Entonces los que estaban reunidos con él, los que están reunidos con el Señor Jesucristo resucitado, le preguntaron: Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibidos por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando leemos el monte del Olivar, se está refiriendo al monte de los olivos. Entonces, los discípulos ven o están conversando con el Señor Jesucristo, le preguntan cuándo Él va a restaurar el reino de Israel. Le dicen: ustedes no necesitan saber los tiempos. Y de repente el Señor empieza a elevarse, y los discípulos se quedan mirando. Y se quedan mirando, una nube lo tapa y los discípulos se quedan mirando. Y se quedan mirando. Y de repente aparecen 2 ángeles. Y le dice: ¿por qué ustedes están mirando así? Entiendan esto, que de la misma forma que el Señor Jesucristo se fue, de esa misma forma volverá. ¿Y qué es lo que vemos en Zacarías? ¿Quién es el que viene? ¿Qué es lo que Zacarías dice? ¿Quién es el que viene? El que viene es el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y los ángeles qué les dijeron a los discípulos? ¿Quién era el que iba a venir? Jesucristo. Zacarías está mostrando acá algo bien claro. El que va a venir va a ser el Dios Todopoderoso, va a ser el Señor. Y los ángeles le dicen a los discípulos que el que va a venir es Jesucristo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que Jesucristo es Dios. Y eso quiero recargarlo siempre en las enseñanzas. ¿Por qué? Porque es algo que está siendo muy atacado últimamente. Bueno, y a través de toda la historia, siempre se ha atacado la deidad de Jesús. Siempre se ha atacado que Jesús no es Dios, que no es Dios hecho hombre, sino que es un ángel, y le quitan su deidad. Pero estamos viendo acá en las Escrituras
de que el que va a venir es Dios y el que va a venir es Jesucristo, el verbo de Dios, como vimos en Apocalipsis. Así que recordemos esto y prediquemos esto. Jesús es Dios hecho hombre, que vino a morir por nosotros. Nunca olvidemos eso, es recontra importante. Y Zacarías está dejando claro que así va a ser. Y los ángeles le hicieron acordar a los discípulos de que iba a suceder esto. Ellos estaban en el Monte de los Olivos cuando Jesús se alzó. Ahora, Jesús regresa en su segunda venida, pelea contra sus enemigos y planta su pie en el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos se parte en dos. Causa un gran terremoto, por lo que vemos, y se crea un valle. Y le dice al pueblo de Israel que en ese día ellos tienen que huir hacia allá. Y Zacarías deja algo claro, que en ese día vendrá mi Dios con sus santos. ¿Quiénes son esos santos? Esos santos somos nosotros. La Biblia, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, encontramos siempre dos partes interesantes. Una, de que el Señor va a venir por nosotros, y otra, de que el Señor viene con nosotros. El Señor no puede venir por nosotros y con nosotros al mismo tiempo. O el Señor viene por nosotros o viene con nosotros. Cuando nosotros encontramos en la Biblia que el Señor viene para llevarnos con Él, o sea, viene por nosotros, generalmente se está hablando acerca del rapto de la iglesia, que el Señor va a venir por nosotros. Pero en esta sección vemos que el Señor viene con sus santos, y el Señor está viniendo con nosotros. En el capítulo 19 de Apocalipsis, en los primeros versículos, la primera parte, se habla que nosotros, como la novia de Cristo, ya hemos sido desposadas con Él. Y ya somos la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y venimos con Él en su segunda venida. Así que cuando nosotros encontramos que el Señor viene con sus santos, está viniendo con nosotros. El Señor va a venir y nos va a llevar. Va a pasar el tiempo de la tribulación y terminando en su segunda venida, Él va a venir con nosotros a derrotar a los enemigos en el valle de Megido, en la batalla del Armagedón. Y el que había profetizado acerca de eso, porque en la Biblia encontramos varias secciones, en Apocalipsis, encontramos en 1 Tesalonicenses, pero en Judas se nos narra que Enoc, aquel que fue llevado porque anduvo con Dios en el Antiguo Testamento, profetizó acerca de eso. Miren lo que dice Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con su miríada de santos, viene para juzgar a todos, y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su piedad han cometido, y por todas las insolencias que los pecadores impíos han lanzado contra él. Desde la época de Enoc ya se profetizaba acerca del Señor viniendo con todos sus santos para juzgar a las naciones. Y eso es lo que estamos viendo en Zacarías hoy. Zacarías está narrando y le está mostrando al pueblo de Israel que en el día del Señor Él va a reunir a las naciones para luchar contra Jerusalén, y que el mismo Dios va a venir y va a luchar contra ellas, y que el mismo Dios va a venir con todos sus santos. Ojo, el pueblo de Israel ahorita ya han terminado de construir su templo, pero estos eventos para ellos no están lejos de suceder. Han pasado mucho tiempo y aún no sucede ni siquiera para nosotros. Pero el Señor desde ya estaba profetizando acerca de eso. Y ahorita podemos conversar acerca de eso, de lo que está por venir. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Cuando llegue ese día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día que solo el Señor conoce, en el que no habrá día ni noche, aunque al caer la tarde habrá luz. Acá lo que el Señor está dejando claro es que es un día especial del Señor. Un día que el Señor solo Él sabe cómo sucederá, de la magnitud que va a ser. Va a ser un día que no va a ser ni día ni noche. Y cuando caiga la noche de repente habrá luz. Va a ser un día recontra tenebroso. Pero cuando venga el Señor, Él vendrá en gloria, iluminará todo. Eso es lo que está dejando claro acá. Y cuando el Señor está hablando con los discípulos acerca de los últimos tiempos, les narra acerca de su segunda venida y cómo va a ser. Miren lo que les dice en Mateo 24, del 29 al 30. El Señor les está hablando a sus discípulos y les dice: inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todos esos eventos cataclísmicos van a suceder y el Señor aparecerá
con gran poder y gloria. Un versículo paralelo en Lucas 21, en los versículos 25 y 27 dice: habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando el Señor le habla a los discípulos en Mateo 24, en Lucas 21, cuando habla de su segunda venida, ustedes se dan cuenta que dice que la gente va a estar angustiada, expectante de las cosas que van a suceder. Van a ver el cielo desfallecer y la gente va a estar angustiada, esperando qué es lo que va a suceder. Y el Señor aparecerá. Pero cuando hemos visto que Pablo le escribe a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor, acerca del día del Señor, les habla que va a ser como ladrón en la noche, que la gente va a estar diciendo paz y seguridad y un momento de destrucción repetida les vendrá. Pero en cambio acá vemos que el Señor les está diciendo a sus discípulos, la gente va a estar preocupada por lo que va a suceder antes de que el Señor venga por segunda vez. Y eso nos habla acerca del rapto y de la segunda venida, que son eventos completamente diferentes. En uno la gente va a estar despreocupada, va a estar comprando y vendiendo, y el Señor en un momento nos llevará y empezará el día del Señor. Pero acá, hablando acerca de su segunda venida, la gente va a estar preocupada. Si ustedes leen todo el libro de Apocalipsis, van a ver la gran destrucción que va a suceder en la humanidad. Va a ser juicio tras juicio, juicio tras juicio, destrucción tras destrucción. Y el Señor va a volver. Y eso es lo que Zacarías está viendo acá, que va a ser un día en el cual va a haber tinieblas, pero en un momento va a haber luz. Y eso es lo que está diciendo los versículos 6 y 7. Viendo todo esto, que en verdad no es muy agradable ver la destrucción que va a haber, pero si nosotros entendemos y conocemos que el Señor va a volver, ¿cuál va a ser nuestra forma de vivir? ¿Estamos viviendo con la expectativa de que el Señor puede vivir en cualquier momento? El Señor en cualquier momento puede venir por nosotros. Entendiendo también de que cuando nosotros no estemos acá en la tierra y el Señor nos lleve, va a empezar el juicio de Dios, va a empezar el día de la ira. Y las personas que nos están rodeando, que no lo conocen al Señor, van a pasar por eso. Ustedes, conociendo esto, ¿cuál es su forma de vivir? Si entendemos esto, entendemos la gran gravedad de las personas que no conocen al Señor y lo importante de que nosotros les compartamos el Evangelio. Si nosotros entendemos que el Señor puede venir en cualquier momento y que vamos a estar delante de Él, ¿cuál va a ser nuestra forma de vivir? A veces nosotros pensamos, bueno, pues el Señor ¿cuándo vendrá? O, a mí me falta un montón para morirme. Pero si entendemos que el Señor puede venir en cualquier momento por nosotros, ¿cómo vamos a conducirnos? Y si entendemos que el Señor va a juzgar a las naciones y que las personas que se van a quedar van a sufrir muchísimo, ¿por qué no compartirles el Evangelio y darles la posibilidad de que ellos se salven también? Y que así como el Señor va a venir por nosotros, también venga por ellos. Pero va a depender de nosotros si nosotros predicamos el Evangelio y si vivimos vidas santas, agradando al Señor, entendiendo que Él puede venir en cualquier momento. ¿Qué pasa si viene ahora? ¿Cómo te va a hallar Él? ¿Te va a decir buen siervo fiel? ¿Cómo te estás conduciendo en tu vida? El Señor nos está dejando eso para entender de que Él puede venir en cualquier momento, y acá en Zacarías de que Él va a venir y va a juzgar a las naciones. Y el juicio no va a ser nada agradable. Y en este tiempo estamos viendo que hay mucha burla y mucho ataque a lo que es la segunda venida del Señor, o a lo que es su venida. Porque los cristianos siempre dicen, el Señor vuelve, el Señor vuelve. El Señor está por venir. Y la gente que dice, se burla. Y eso habló Pedro en su segunda carta. Miren lo que le dice Pedro a la iglesia que está siendo perseguida. Les dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Acá Pedro le está diciendo a la iglesia, en los últimos días va a venir gente que se va a burlar. ¿Cuándo va a venir el Señor? Desde que los tiempos existen, las cosas siguen igual. Pero el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento.
Y si ustedes se ponen a pensar esto, el Señor quiere que esa persona con la que trabajo proceda al arrepentimiento. El Señor quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la persona que está a tu lado en tu trabajo, la persona que está a tu lado en la universidad, la persona que está a tu lado, tu vecino, el Señor quiere que se salve, el Señor quiere que lo conozcan. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, tú no sabes cómo el Señor puede obrar cuando tú le prediques el evangelio a esa persona. Tenemos que entender eso. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces empezamos a compartir de Él. Y empezamos a compartir acerca de su venida. La gente se va a burlar. Pero el Señor lo que quiere es que compartamos de Él. Y capaz podemos tener una persona que dice, ok, yo veo todo esto que va a pasar en la tribulación. Ustedes me dicen, bueno, sí hay que compartir el evangelio, pero ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que yo debo compartir? ¿Qué es lo que debo hablarle a mis amigos? ¿Qué es lo que debo hablarle a mis vecinos? ¿Qué debo compartir? Entender que todos somos pecadores, que esa persona, como nosotros, somos pecadores y que estamos instituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, no hay ninguno perfecto, todos hemos pecado. Y nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y cuando nosotros estamos delante de Él, Él nos va a juzgar justamente. Y si yo estoy delante del Señor y el Señor me juzga de acuerdo a mi vida, de acuerdo a sus mandamientos, ¿cómo voy a estar yo? ¿He mentido? He mentido muchas veces. ¿He tomado el nombre de Dios en vano? He tomado un montón del nombre de Dios en vano. Y si Dios me juzga justamente, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir al infierno. ¿Entender eso? Hoy en día no se habla del infierno en los púlpitos. Se toca cualquier cosa menos el tema del infierno. No, las personas que no conocen al Señor se van a ir al infierno y van a pasar la eternidad ahí. Y cuando nosotros compartimos, hacemos entender a las personas que su pecado los va a llevar allá. Pero Dios los quiere salvar. Dios los ama tanto y nos ama tanto que Él mismo tomó forma de hombre y vino a este mundo para vivir una vida justa y perfecta. Pero recibió el castigo como el peor de los pecadores en la cruz del Calvario. En esa cruz Él cargó el castigo que nosotros merecemos. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Y ahora, si nosotros lo conocemos y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, nos hacemos sus discípulos, su justicia de Él nos la atribuye a nuestra cuenta. Y el castigo que nosotros merecemos, Él ya lo cargó por nosotros. Entonces nosotros vamos a entrar a la presencia del Señor no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Él nos ha regalado la salvación. Y eso es lo que debemos compartir a las personas que nos rodean. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Él nos regala la salvación. Que Él nos da esa entrada libre, porque Él ya la pagó por nosotros. Eso es lo que nosotros debemos compartir. Ese es el evangelio. Que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz, que fue sepultado y el tercer día resucitó entre los muertos. Eso debemos compartir. Eso es lo que va a llevar a las personas a la salvación. Y eso va a hacer de que cuando Cristo venga, venga también por ellos. No solamente por nosotros, sino también por ellos. Porque van a ser parte de nuestra familia, del cuerpo de Cristo. Y eso yo los animo. Vivan vidas santas, expectantes de que el Señor puede venir en cualquier momento y compartiendo su evangelio. Depende de nosotros si lo tomamos en serio o decimos, bueno, ya, eso se viene predicando un montón de años, que el Señor ya viene en cualquier momento. Nosotros no sabemos. Y por algo el Señor lo dejó así, para que vivamos vidas realmente esperando en cualquier momento la venida del Señor. Continuemos. Versículo 8. Cuando llegue ese día, nuevamente ese día, de Jerusalén brotarán aguas vivas, y la mitad de ellas se irá hacia el mar oriental, y la otra mitad se irá hacia el mar occidental. Lo mismo en verano que en invierno. En las semanas pasadas, Brian lo enseñó acerca de Ezequiel. En Ezequiel 47 vemos que Ezequiel ve una visión acerca del templo en el milenio y de que él brotan aguas. Y que Ezequiel va avanzando y se va hundiendo más, cada vez son más profundas, que empiezan a crecer árboles y esos árboles producen frutos, producen hojas medicinales y todo lo que va a haber en el milenio. Eso de acá lo está narrando ahí. Por eso lo toco así a la ligera. Versículo 9 al 11. Cuando llegue ese día, nuevamente, el día del Señor, el Señor reinará sobre toda la tierra, y Él será el único Señor, y su nombre será el único nombre. Desde Geba y hasta Rimón, al sur de Jerusalén, toda la tierra se volverá una llanura, y Jerusalén será exaltada y habitada en su territorio. Desde la puerta de Benjamín hasta la primera puerta, es decir, hasta la puerta del ángulo,
y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Sí, Jerusalén volverá a ser habitada, y sus habitantes vivirán tranquilos y nunca más sufrirá de ninguna maldición. Zacarías estuvo narrando acerca del día del Señor, acerca de que en ese día Él iba a reunir a las naciones para destruir a Jerusalén. Él mismo iba a venir y va a destruir a las naciones. Y en ese mismo día del Señor, el Señor ya establecerá su reino. El Señor viene por segunda vez, pero luego de que destruya las naciones, ¿qué hace el Señor cuando viene? Establece su reino. Y acá está hablando acerca del pueblo de Israel. Cuando está hablando acerca del muro del ángulo, de la torre de Hananel y todo eso, está hablando acerca de todo Israel. Recordemos que el Señor en el Antiguo Testamento hizo bastantes pactos con el pueblo de Israel. Uno es el pacto abrámico, que hace muchos años lo enseñó Ricardo. Otro es el pacto davídico, el pacto de la tierra. Tenemos el nuevo pacto. Un estudio que yo les recomiendo hacer es acerca de los pactos que Dios hizo. Y Dios en el milenio va a cumplir esas promesas que hizo con el pueblo de Israel. Todos los límites de la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, en el milenio las va a cumplir, las va a dar. El pacto davídico habla de que un descendiente de David va a reinar sobre Israel. ¿Quién es ese descendiente de David? Jesucristo. Todos esos pactos se van a cumplir. Va a haber paz en Israel por completo. Ya no van a sufrir ninguna maldición y van a vivir tranquilos. Eso es lo que el Señor está prometiendo acá. El Señor va a traer por completa paz, no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero, porque Él mismo va a ser el que va a reinar. Justo lo que nos falta hoy, un líder de verdad, un rey de verdad. Él va a ser ese rey de verdad. Él va a venir a liderar y a reinar en este mundo. Sigamos, versículos 12 al 15. A todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, acá se viene lo bueno, el Señor los castigará con esta plaga. Estando ellos aún con vida y viendo y hablando, se les pudrirán el cuerpo y los ojos y la lengua. Cuando llegue ese día, cundirá entre ellos un gran pánico que el Señor les enviará, y se atacarán los unos a los otros. También Judea peleará en Jerusalén, y se reunirán las riquezas de todas las naciones vecinas, oro y plata y vestimentas, en gran abundancia. Y la misma plaga caerá sobre los caballos y los mulos, los camellos y los asnos, y sobre todas las bestias que se encuentran en esos campamentos. Bueno, el texto solo lo dice. No hay mucho que detallar acá. Va a ser un juicio tremendo contra las naciones que pelearon contra Israel. Se le van a pudrir la lengua, los ojos, se van a atracar entre ellos. ¿Verdad? No hay mucho que enseñar, es lo que el texto dice. Es fuerte, pero ese es el juicio que va a caer sobre ellos. Ahora vemos acá que también va a caer sobre los caballos, los muslos, los camellos, los asnos. Y me puedes preguntar, Horacio, pero si ahora vemos armamento moderno, ¿qué hacen caballos, asnos y mulos acá? ¿O es una figura o algo así? ¿Verdad? No lo sé a ciencia cierta. Recordemos que en la tribulación, en los 7 años, va a haber una destrucción masiva. Va a morir un montón de gente, va a haber plagas por todos lados de destrucción. Lo más probable es que prácticamente la tecnología quede en nada y tengan que pelear así. Otra cuestión también que es interesante es ver que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron también caballos y mulas por el tipo de terreno que había en las batallas, para un mejor acceso, que a veces los armamentos modernos no pueden llegar, pero en verdad no sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor los va a castigar, y los va a castigar bien feo, porque se rebelaron ¿contra quién? Contra Jerusalén, contra la niña de sus ojos. Y eso es lo que el Señor les está mostrando al pueblo de Israel. Les está diciendo, miren, la gente los va a odiar, la gente los va a atacar porque ustedes son mi pueblo elegido, pero yo me voy a encargar de ellos. No se van a quedar sin castigo, yo me encargaré de ellos. Versículo 16 al 19. Todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que a las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos no les caerá nada de lluvia. Y si los egipcios no acuden a Jerusalén, tampoco sobre ellos caerá la lluvia. Al contrario, les vendrá la plaga con que el Señor castigará a las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo por el pecado de Egipto y por el pecado de todas las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El Señor viene, juzga a las naciones, destruye a aquellos que están atacando a Israel, establece su reino, pero en ese reino va a haber sobrevivientes,
No todos van a morir. Y acá se nos cuenta que en el reino del Señor, en el milenio, aquellos sobrevivientes de esas naciones van a venir cada año a adorarlo a Él. Y van a venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Nuevamente, un estudio que se los recomiendo hacer acerca de las fiestas del Señor. El Señor en Levítico 23 le da al pueblo de Israel 7 fiestas que ellos debían cumplir anualmente. 7 fiestas. Y una de las fiestas que vamos a ver y que se va a celebrar en el milenio va a ser la fiesta de los tabernáculos. Hay un libro que yo se los recomiendo, si están pensando en comprarse un libro para edificarse, se llama El Templo, de Alfred Edersheim. Es un libro muy bueno y de lectura fácil, y narra acerca de las fiestas del Señor. Esta fiesta de los tabernáculos se caracterizaba de las demás porque era una fiesta de gozo nacional. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en esta fiesta? Se celebraba por 8 días, pero los primeros 7 días el pueblo de Israel se reunía en Jerusalén, porque era una de las 3 fiestas principales en las que todos los judíos tenían que volver al pueblo de Israel a Jerusalén para celebrarla. Tenían que hacer enramadas, porque esta fiesta de los tabernáculos también se conoce como Sukkot o como la fiesta de las enramadas. Y ellos tenían que hacerse como cabañas. Y todo el transcurso de esos 7 días, ellos no vivían en sus casas, sino en esas cabañitas, en esas enramadas. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué es lo que ellos recordaban? Recordaban el cuidado del Señor durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, los 40 años, y que luego el Señor les dio la tierra prometida. Esta fiesta se celebraba justo en el momento en que ellos habían terminado la cosecha de granos y de fruta. Era un tiempo de alegría y agradecimiento al Señor por la bendición que les había dado. Ellos ahora estaban en la tierra prometida y el Señor los estaba bendiciendo grandemente. Y era una fiesta de adoración y de gozo y de celebración. Y de recordar de que todo el tiempo en el desierto el Señor los estuvo cuidando. Pero estas fiestas, estas 7 fiestas, no solamente tienen un cumplimiento, un recordatorio para el presente, sino apuntan a un evento futuro. Cada una de las fiestas, si ustedes hacen el estudio, se van a quedar recontra asombrados qué es lo que representan y a qué es a lo que apuntan. Y la fiesta de los tabernáculos nos apunta al milenio, nos apunta al tiempo del Señor. El tiempo del Señor en el que el Señor los está bendiciendo. Ellos por fin están en paz en la tierra prometida. Están recibiendo todo el gozo del Señor, están recibiendo su cuidado, su gobierno, sus bendiciones. Y ellos ahora van a recordar toda la protección que el Señor les tuvo durante todo este tiempo y que ahora los está recompensando de acuerdo a las promesas que Él les hizo. Y va a ser un tiempo de alegría. Y no solamente el pueblo de Israel la va a celebrar, sino la va a celebrar todo el mundo. Y todos los años todos van a venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero se nos dice algo fuerte, pero algo que es justo, y que ese rey justo que va a gobernar nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer. Que aquella nación que no visite y no celebre la fiesta de los tabernáculos cada año, ¿qué va a suceder? Se va a quedar sin lluvia, va a pasar sequía. Y toma de ejemplo Egipto. ¿A Egipto qué plaga le va a suceder? Esto. Y Egipto, ya se conocen las plagas, pero de memoria ellos la han experimentado, cuáles son las plagas del Señor. Pero se les dice que no solo Egipto, sino cualquier nación que en el milenio no vaya y celebre la fiesta de los tabernáculos y vaya a adorarlo a Él cada año, recibirá esa plaga, se quedará en sequía. No va a recibir las lluvias. El Señor le va a cortar, va a cerrar el cielo para ellos y no va a llover, va a haber sequía. Y como aplicación podemos tomar también eso, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se acerca o cuando todo el mundo se va a acercar al Señor, el Señor los va a bendecir con lluvias. Pero el que no se acerca al Señor, el Señor les va a cortar las lluvias. Y no es igual con nosotros, cuando no pasamos tiempo con el Señor, ¿cómo nos quedamos? No nos empezamos a bajonear, nos empezamos a volver más carnales y menos espirituales, empezamos a secarnos, por así decirlo, cuando nos alejamos del Señor. Es algo para pensar. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nosotros estamos diariamente pasando tiempo con el Señor? ¿Estás pasando diariamente tiempo con el Señor, conversando con Él, escuchándolo a Él a través de su palabra? ¿O estás como el pueblo de Egipto o como aquellas naciones que no se van a acercar al Señor cada año? Hay un versículo que yo siempre me encanta repetirlo, que es lo que el Señor le dice a sus discípulos en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5. Él les dice a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El Señor le está diciendo a sus discípulos: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes van a llevar fruto. Yo voy a hacer que ustedes den fruto. La pregunta es si estamos pasando ese tiempo de comunión con el Señor,
si realmente estás ligado a la vid verdadera, si realmente te estás acercando al Señor y estás recibiendo esa lluvia, por así decirlo. Porque mientras más nos alejamos del Señor, más nos vamos a secar. Y el Señor en Juan capítulo 15 les dice, ¿no?, que la rama que no dé fruto, al final solo para qué sirve, para ser podada y tirada al fuego. Entonces, meditemos en eso. Meditemos en si realmente estamos pasando tiempo en comunión con el Señor, escuchándolo a Él y hablando a Él, y dando esos frutos que el Señor mismo nos va a dar. Y el pueblo de Israel y todo el mundo en el milenio va a celebrar la fiesta de los tabernáculos y se va a acercar al Señor, y el Señor los va a bendecir y les va a dar sus lluvias en sus momentos. Eso es lo que estamos viendo acá en el milenio. Y terminamos el capítulo con los 2 últimos versículos. Versículo 20 y 21. Cuando llegue ese día, nuevamente ese día, las campanillas de los caballos llevarán grabadas esta leyenda: consagrado al Señor. Las ollas de las casas del Señor serán semejantes a los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que se presentan a ofrecer sacrificios las tomarán para cocer en ellas la carne. Cuando llegue ese día, no habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos. Zacarías termina el libro con esta bendición. En el tiempo del milenio ya no va a haber nada, por así decirlo, no consagrado al Señor. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento vemos que hay utensilios que son de uso común y utensilios consagrados al Señor. Pero acá se nos dice que todo va a ser consagrado al Señor. Hasta los caballos van a tener campanillas que van a decir consagrados al Señor. Y que en el templo del Señor, en su casa, ya no van a habitar los mercaderes. La palabra mercaderes acá es la palabra cananitas. Cuando nosotros hablamos de cananitas hablamos de aquellos paganos en el Antiguo Testamento, de la tierra de Canaán, que viene a ser después la tierra prometida. Y que esos ya no van a estar ahí, que va a ser un tiempo realmente de bendición y realmente solamente consagrado para Él, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que nuestras vidas de hoy en día deben ser vividas así, vidas consagradas al Señor. Así como en ese tiempo lo van a hacer, nosotros como la iglesia, como sus hijos, debemos vivir vidas consagradas al Señor. No esperar el milenio para vivir vidas consagradas al Señor, sino desde ahora vivir consagrados al Señor. Amén. ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por los textos que nos muestras de lo que sucederá en el futuro. Señor, te agradecemos porque sabemos que por más problemas o por más corrupción, por más maldad que veamos en el mundo, sabemos que tú vas a venir a reinar, Señor. Y que este tiempo de injusticia, de maldad, se va a acabar. Porque tú vas a dominar, tú vas a ser el rey, tú vas a impartir justicia. Contigo no habrá corrupción, contigo solo habrá justicia y amor. Y todos estaremos consagrados a ti para servirte a ti, Señor. Anhelamos ese día, Señor. Te pedimos que sea lo más pronto posible, Señor. Queremos verte, queremos estar en tu reino, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Amén.